seguimos hablando con Sabrina acerca del canto expresivo. Habíamos quedado en esto de que los adultos tenían así como un flash con una regresión cuando en la infancia. Entonces liberaban todo aquello, ese juego, algo lúdico se transformaba en toda esta práctica. ¿En qué beneficia eso a las personas? Beneficia en recuperar esa espontaneidad, en poder volver primero a sentir la voz y el cuerpo, porque es lo que hablábamos antes, en esa integración. De chicos, uno no lo recordamos, pero cuando vemos a los chicos que lloran, que gritan, que expresan, es desde el cuerpo, es la voz, el cuerpo. Es toda esa integración. Está bien. Creo que en la cotidianidad, en este mundo posmoderno donde uno estamos con a mil, ¿no? Sí, tan estructurado donde la idea es decir, uno logra liberarse, esto logra ese efecto de poder liberarse, de sentirse uno mismo. Sí, ese encontrarse. Y ese es el punto. Encontrarse con la voz propia, y ahí sí es metafórico inclusive, porque es la voz física del sonido y la voz de uno, ¿no? O sea, esa posibilidad de ese encuentro, de esa exploración donde no hay una pauta, no hay un modelo a seguir, digamos, desde Pero algo se entiende, vocal. yo creo que dijiste algo, uno se encuentra con uno mismo, que es lo que es tan difícil hoy, y a veces no prestamos ni atención, estamos dedicando el tiempo al resto, a todo lo demás. Entonces me parece, por lo que yo he visto hoy acá, me pareció muy emocionante y veía como toda la gente haga una concentración y se iba feliz. Entonces ese rato de felicidad me parece que hoy es muy valioso, más allá de que pueda cantar bien o mal. Exacto. Ese es el punto. No sé si vos escuchaste, pero en un momento había un trabajo vocal que eran todos, había una base musical, armónica, y no había desafinación. No. Y uno diría, pero ¿cómo? O sea, no estuvieron quizás haciendo un trabajo previo de concientizar el sonido, simplemente era despojarse hasta de la mirada del otro. Por eso en lo vincular, lo interesante es la interacción, y no solo estoy cantando con otro lado, sino es con el otro. Empieza a aparecer esto de estamos cantando con una misma música y nuestras voces empiezan a interactuar. La afinación muchas veces está ligada a bloqueos que uno tiene emocionales o de prejuicios, ¿no? Y es muy interesante lo que sucede. Pero ¿cuál es tu rol dentro del grupo? ¿Cómo los vas manejando, dirigiendo? ¿Cómo tenés una planificación? ¿Cómo trabajas? Bueno, sí, hago una planificación de todas las clases en base al grupo, ¿no? Al diagnóstico que yo tengo del grupo, de la gente. ¿Vos tenés una charla previa con ellos? Sí, tengo una charla previa, una entrevista para ver cuáles son sus inquietudes también, ver en qué grupo puedo insertar a cada persona. Que haya más empatía, decís. Sí, igual a veces es muy interesante cuando el grupo es bien heterogéneo. Porque empieza a aparecer esto de las posibilidades del aprender del otro, ¿no? Hay personas que son mucho más desinhibidas, pero de repente tienen una energía, hay una manera de cantar y de expresarse muy enérgica. Y al revés, necesitan quizás trabajar la sutileza, ¿no? O sea, el poder explorar. Y otra cosa importante también es que en los grupos, bueno, esto en la psicología social lo trabaja mucho, ¿no? El poder permitir una circulación, ¿no? Donde no se fijen los roles. Acá en alguna vez uno canta como voz principal, los otros hacen acompañamiento, como en la vida misma, ¿no? Sí, por supuesto, vas solo, vas tomando. ¿No? La vida también es un escenario. Exacto, donde a veces uno es protagonista, a veces uno está de atrás, hay que saber sostener, también saber estar. Exacto. Así es. Y entonces vos vas planificando la clase del día. Voy planificando la clase del día. Yo utilizo como técnica facilitadora la improvisación. Con lo cual, obviamente, la improvisación no es algo libre y hagamos lo que queremos, no es un laissez-faire. Es la posibilidad de, con ciertas consignas, poder explorar. Donde no hay un modelo que hay que copiar, no hay espejos, no hay un trabajo donde es un trabajo más del movimiento desde la conciencia, ¿no? Del cuerpo. Entonces la planificación está en base a la progresión que yo voy viendo y también lo que se va suscitando
¿no? Lo que propone también la gente, lo que viene la gente a proponer de la necesidad. La gente también puede proponer. Sí. Totalmente. O sea, proponen desde el repertorio es repertorio popular. Tiene que ver un repertorio, es influyente, un determinado tema, una canción. Yo creo que ¿Sí? Los lo romántico, estilos, vos ves cómo viene la gente ya con el estado de ánimo. A veces es interesante porque se toma un estilo, como no sé, el bolero, ¿no? Como esto de lo envolvente, desde el movimiento, que es, inclusive lo pienso desde la danza misma, ¿no? Claro. Y después empiezan a aparecer como apropiaciones de esa canción y se empieza como a derivar en otros estilos. Entonces es muy interesante lo que parece porque se juega la creatividad de cada uno y la posibilidad de darle la impronta propia. Hacemos una última pausa y seguimos, porque está muy interesante. Gracias. No se vayan, una pequeña pausa nada más porque está muy, pero muy rico lo que está contando Sabrina y volvemos enseguida.